En el curso de programación básica vamos a continuar explicando el modelo cliente-servidor, pero antes quiero que por favor me mandes un tweet contándome qué tal te ha parecido la experiencia. Amamos leer tus tweets y te vamos a hacer retweet a los mejores. Así que manda un tweet, no olvides mencionar @Platzi en él. En el curso de programación básica hasta ahora has aprendido cosas como ciclos, funciones, objetos, operadores, clases, arrays, dibujar en Canvas, entre muchos otros algoritmos interesantes, desde cero. Pero ahora está uno de los conocimientos claves, el conocimiento de cómo funciona el servidor y el cliente. El cliente es lo que tú has hecho hasta ahora, es el navegador al cual tú le abres un archivo HTML y desde el HTML invocas a un archivo de JavaScript y eso genera un efecto en programación. Pero en el mundo real hay mucho más allá. En el mundo real tenemos el navegador y lo que se ejecuta dentro del navegador normalmente se le llama frontend. Y luego tenemos el servidor, algo que corre allá en internet, en la nube. Y allá tenemos el backend. Pero aparte del backend tenemos las bases de datos. Estos dos mundos son los mundos en los que vive el programador, el mundo del frontend y el mundo del backend. Son los dos mundos donde normalmente tú vas a encontrar un empleo. La inmensa mayoría de los programadores modernos se enfocan en uno solo, en el frontend o en el backend, pero ningún programador profesional solo sabe una cosa. Todos los profesionales aprenden algo de backend y frontend o algo de frontend y backend. La idea es entender cuál es su diferencia y para dónde van ambas disciplinas. Bases de datos hay muchas: Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL o MongoDB. MySQL y MongoDB son dos de las más populares. MySQL hace parte de unas bases de datos llamadas relacionales o una base de datos tradicional, mientras MongoDB hace parte de una base de datos no relacional que funciona curiosamente con JavaScript. Ambas son muy populares, aunque MySQL es mucho más popular. Dentro de Platzi te enseñamos todo lo que necesitas saber de todo tipo de bases de datos con la carrera de bases de datos, a la que puedes acceder en platzi.com/db. Por supuesto, la suscripción de Platzi, mensual o anual, te da acceso a todos los cursos y a todas las carreras, con el mismo precio de la suscripción. Es increíble, no lo tienes que dudar. Luego tenemos el backend. Las tecnologías de backend es el código de programación que corren los servidores, que corren las máquinas que viven en Internet y que procesan estos datos. Es el backend el que se conecta a la base de datos. El lenguaje de programación más popular de nuestra época en backend se llama PHP, pero existen muchos otros, como Ruby on Rails, Python, Node.js, Go, Java. Tú decides el que prefieras. Node.js es un servidor muy particular. Node.js es una tecnología que te permite correr JavaScript del lado del servidor a través de algo que se llama un servidor de eventos. Al principio, cuando estás aprendiendo, no tienes que preocuparte de eso. Simplemente, Node.js es la forma en la cual puedes programar JavaScript en el lado del servidor, igual como estás programando JavaScript en el lado del cliente en frontend, cuando lo escribes como un .js pegado a un .html. Y claro, en Platzi también te enseñamos backend, muchos lenguajes de backend, más de los que crees. Python y Django, Ruby on Rails, algoritmos y patrones de diseño, Node.js, JavaScript, PHP con Laravel, Java, Go avanzado, C#, ASP.NET y hasta un lenguaje que realmente no es un lenguaje, sino una tecnología completa de CMS llamada WordPress. En platzi.com/backend. El servidor es el software sobre el que se ejecuta ese backend, así como en el lado del cliente el navegador es el que abre HTML, JavaScript, CSS. En el lado del servidor tiene que haber un software que procese Python, que procese PHP, que procese Node.js. En este caso, los servidores más populares del mundo tienden a ser Nginx, Apache o el mismísimo Node puede servir de servidor. En el caso de tecnologías de Microsoft, el servidor se llama Internet Information Server y puede correr tecnologías como C# o ASP.NET, pero tanto Nginx como Apache son capaces de correr también tecnologías Microsoft. Al final del día, el servidor es un software que agarra la dirección, la URL que le colocas en un puerto y te muestra los resultados, los procesa por detrás. El puerto, por cierto, casi siempre es el puerto 80. En general tú no tienes que preocuparte. Con que tú coloques www.platzi.com, internamente el navegador automáticamente coloca el puerto 80, que es como los huequitos que tienen los servidores por donde se van los datos. Tienen números. Y el huequito por donde se van los datos de los servidores web, HTTP, es el huequito número 80. Esto es personalizable y es importante personalizarlo para cuando tú estés programando un servidor en la siguiente clase del curso de programación básica.
Las tecnologías de frontend son las que corren en el navegador y tú ya las conoces. Las tres tecnologías fundamentales son HTML, en este caso el HTML5, CSS, en este caso CSS3 y JavaScript, en este caso el JavaScript de ECMAScript 6. Casi siempre no tienes que preocuparte por la versión. Afortunadamente vivimos en un mundo más allá de la guerra de los navegadores, donde en general HTML, CSS y JavaScript es compatible con todos los navegadores modernos que la gente realmente está usando. Y luego obviamente hay librerías como Angular, React.js, procesadores como Stylus, sistemas de plantillas como Jade, pero cuando estás aprendiendo a programar no tienes que preocuparte. Por ahora solamente piensa en HTML, CSS y JavaScript como las tecnologías principales de frontend. Cuando tú tienes un grupo de tecnologías, normalmente se le llama un stack o una colección de tecnologías. Stack significa pila. El stack más popular allá afuera para desarrollo web es el stack LAMP, que significa Linux, en el que corres Apache, tu base de datos es MySQL y tu lenguaje de programación es PHP. Linux, Apache, MySQL, PHP, LAMP. Hay muchos tipos de stacks. Por ejemplo, en Platzi, nuestro stack funciona así. Sigue el gráfico. El gráfico te dice que inicies en el navegador. Una vez tú inicias en el navegador, escribes platzi.com. Al darle Enter, es todo un servidor especial que normalmente no es tuyo, es de alguien más, como Namecheap, como DynDNS, de quien compraste el dominio. Platzi.com se cambia por una IP, la dirección en internet de tu propio servidor. Eso se llama un servidor de DNS, el que resuelve el nombre platzi.com hacia una IP y le pasa la URL. Una vez yo tengo la IP del servidor de Platzi, el servidor de Platzi recibe la URL dentro de su software servidor, que en el caso de Platzi es Apache o Nginx. Una vez recibido ese dato, Platzi le pasa los datos al lenguaje de programación del backend para que los procese. En el caso de Platzi nosotros usamos Go, Python y Node.js. Esos lenguajes van y se conectan a la base de datos, MySQL y MongoDB. Procesan y crean un archivo resultante HTML, JavaScript y CSS, que es el que le mandan al navegador. Este es el ciclo de desarrollo de un servidor hasta generar el cliente. Y es así como se accede a las bases de datos. Y aquí hay algo importante. Tú jamás accedes a la base de datos directamente desde el frontend. Cuando tú has desarrollado sitios web con nosotros hasta ahora en el curso de programación básica, has visto que al abrir la consola o al darle clic derecho a ver código fuente, se puede ver todo el código, incluido el JavaScript. No existe una forma real de protegerlo. Realmente no existe. Simplemente olvídalo. Entonces, si tú tuvieras un código en el frontend que se conectara directamente a la base de datos, tendrías acceso a toda la base de datos, incluyendo los datos de otros usuarios que no son el usuario que está usando tu sitio web. ¿Cómo hacemos para solamente acceder a tus datos, a los datos que el usuario quiere? En esos casos, el frontend se conecta al backend. Por eso es necesario un backend. El backend, a partir de los datos del frontend, como un usuario y una contraseña, decide qué datos acceder y qué datos enviarle de regreso al navegador. Esta es la verdadera forma de conectarse a datos y por eso es que el backend existe, para conectarme solo a los datos que necesito y para mantener el resto de los datos seguros y secretos. Existen muchos métodos para comunicarme desde HTML y JavaScript, es decir, desde el frontend hacia el backend. Normalmente los métodos en la web son 4, aunque hay muchos más. Uno es get, el otro es post, el otro es Ajax y por último WebSockets. Get, tú lo has visto muchas veces. Es cuando entras a un sitio web y en la URL, en la dirección, tiene signo de interrogación, variable igual valor, ampersand, variable igual valor, ampersand, bla, 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 bla. Eso es get, eso es mandarle a través de la URL al servidor unas variables para que el servidor las procese. Entonces, probablemente tú entras a una tienda y estás viendo automóviles y le colocas la variable marca igual Ferrari y luego un ampersand para saltar a la siguiente variable. Y la siguiente variable es modelo igual 2016. Esto es un tipo de envío de datos hacia el servidor, el envío de datos por get. Pero si tú estás mandando un usuario una contraseña, jamás deberías usar get, porque si lo haces, la contraseña va a quedar en la dirección. Entonces un atacante maligno se va al navegador, mira el historial y busca en las URLs lo que parezca una contraseña y te roba la contraseña. Para que no salga en la URL y para que salga por un camino, digamos, secreto, los datos los tienes que enviar por un formulario. Digamos que tú tienes un sitio web que está en sitio.com/página y detrás de un nombre de usuario y una contraseña correcta hay un gato en /gato. Tú colocas tu nombre de usuario, tu contraseña, le das login y envías ese formulario por post.
Y eso te transforma a la siguiente página web, sitio.com/página. Desde página le envías el formulario hacia Gato. Gato recibe por post el usuario y la contraseña y ¡pum! Si es el correcto, te muestra un gato. Esto es post. Post es enviar variables como formularios a través de cambiar la URL, pero no colocar los datos en la URL, sino colocar los datos por debajo. Para irme muy técnico, manda los datos en los headers HTTP, por si lo quieres averiguar tú por tu cuenta después. Cuando tienes un formulario, lo que quieres es que no se vean los datos a medida que se envían. Por ende, si tú tuvieras tu formulario en sitio.com/página y el usuario y la contraseña fueran las correctas, se lo envías a la siguiente página, que en este caso es gato. Si está bien, si es lo correcto, muestro el gato. Y si no, no. Y esto va por debajo. La URL simplemente dice sitio.com/página, pero por debajo, en un lugar invisible, se lo mandaste al servidor, esa colección de usuario y contraseña. Esos datos, cuando se envían por post, para ser exacto, se envían junto a los headers del protocolo HTTP. Lee acerca del protocolo HTTP si quieres saber mucho más. Pero seguro que has visto sitios donde tú colocas cosas y automáticamente cambia. Por ejemplo, en Facebook, cuando tú le envías un comentario a una foto, inmediatamente aparece el comentario sin recargarte la página. Aquí yo podría tener una página que al colocar el nombre de usuario y la contraseña correcta, fuera al servidor, lo confirmara y si es la correcta, me mostrara el gato sin cambiarme la URL, siguiendo en sitio.com/página. Ese cambio sin cambiar la URL dentro del body, dentro de la propia sesión de la página, se llama AJAX, Asynchronous JavaScript and XML. Y por cierto, esto se lo inventó Microsoft en Internet Explorer 6. Así como existe el stack LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, hay muchos stacks. Uno de los stacks que está tomando más popularidad en los últimos años es el stack MIN, MongoDB, Express, AngularJS y Node.js. En este stack tú usas algún servidor, puede ser Nginx o el propio Node, usas MongoDB como base de datos no relacional, usas Express como una librería de JavaScript para crear sitios web y usas AngularJS, que es una librería en frontend para hacer más fácil crear aplicaciones web complejas. Por supuesto, hay cursos de esto en Platzi. El stack de Platzi, como lo vimos al principio, es un poco diferente. Nosotros en nuestra empresa usamos MySQL, Nginx, MongoDB como bases de datos y servidor, y a nivel de lenguajes del lado del servidor usamos Python y Django. Django es un framework o librería del lenguaje Python. Usamos Go en cosas especiales porque Go es muy rápido para procesamiento matemático y usamos Node.js también en cosas especiales. Node.js es espectacular para algo que les conté hace un rato, Sockets. Sockets es una opción especial para transmitir datos cliente-servidor en tiempo real. Por ejemplo, los videojuegos para intercambiar datos mientras estás jugando usan Sockets. Los chats para moverse en tiempo real usan Sockets. El proyecto final del curso de programación básica va a ser que crearemos un Arduino. Arduino es una placa electrónica a la que le puedes conectar luces LED, motores, básicamente lo que quieras que sea eléctrico, electrónico. Vamos a usar un simulador para las personas que no tengan un Arduino, así que lo puedes hacer incluso si no lo compras, pero intenta tener un Arduino en casa. Nosotros vamos a programar en JavaScript un código que se va a conectar a un servidor nuestro local. Cuando tú corres un servidor en tu propia máquina, la IP es 127.0.0.1. En el esquema tradicional de cómo funcionan las redes, esta IP siempre es la IP que indica tu propio computador, tu propio laptop, tu propio desktop. En algunos sistemas operativos, como por ejemplo en Windows, si tú escribes localhost, esto también significa 127.0.0.1. En tu propio computador vamos a correr un servidor de Node.js y vamos a escribir código en JavaScript que se conecte al Arduino del lado del servidor, porque el navegador JavaScript y HTML no tiene forma de conectarse a dispositivos externos, pero el servidor sí que sí lo puede hacer. Y verás que tiene 80-80. Esto es porque cuando estás corriendo servidores en tu propia máquina, es simplemente una buena práctica correrlos en puertos que tú sepas que no están siendo usados. Casi nunca el puerto 8080 está siendo usado. Así que vamos a usar el puerto 8080 para correr nuestro propio servidor local que se va a conectar a este robot hecho en Arduino. El stack que vamos a usar para nuestro Arduino bot va a ser Node.js, que es la forma de correr JavaScript del lado del servidor, Express, que es una librería de Node.js que me permite crear aplicaciones web sobre Node, y JavaScript del lado del cliente en el navegador, junto con el HTML de toda la vida. Una pequeña aclaración, la razón por la que tenemos que usar Node.js es porque HTML no tiene acceso a dispositivos, pero un servidor es como si fuera
un programa nativo de Windows, de Linux o de Mac, del sistema operativo. Y los programas nativos del sistema operativo tienen acceso a todo, incluyendo el puerto USB, por donde nos vamos a comunicar con nuestra placa electrónica, con nuestro Arduino. En este punto tú ya estás listo para tomar cualquiera de los 70 plus cursos que tenemos en Platzi de todas nuestras carreras. Ya estás en el punto donde puedes empezar con backend, con frontend, con administración de servidores, con negocios online, con literalmente lo que quieras. Este es el punto para dar el paso, ir más allá de programación básica y volverte profesional. El curso más obvio para continuar después de aprender programación básica es el curso definitivo de JavaScript. Está el curso de desarrollo web, el curso Responsive Design y el definitivo de JavaScript, que te lleva este conocimiento básico a aprender el lenguaje más demandado, mejor pagado y más revolucionario de nuestra época. JavaScript está en todas partes, en robots, en servidores, en cepillos de dientes, en navegadores, en todo lado. Y tú lo puedes aprender entrando simplemente a platzi.com/js. Esto es el modelo cliente-servidor y este es el curso de programación básica de Platzi, que es educación online efectiva.